Y escuchen la cifra, 47 femicidios. 6 femicidios vinculados, esto es cuando se mata a una persona allegada a la mujer, puede ser un familiar, puede llegar a ser un hijo, puede ser un amigo, para que esa mujer sufra. Y 45 intentos de femicidio, si tenemos en cuenta que muchas veces hay otros intentos de femicidio donde la justicia no los caratula así, sino simplemente como lesiones leves. La cifra es elevadísima, es muy preocupante. Y vamos a repasar algunos datos que preocupan, que alarman, que nos ponen en alerta a propósito de la muerte violenta de mujeres, travestis y trans. Sumaron en lo que va del año 68 muertes violentas de este tipo, 39 fueron femicidios, 21 femicidios, travesticidios y transfemicidios en cada 21 horas. Este es un dato que decíamos preocupa y mucho, sobre todo porque 26 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin sus madres. Son cifras que duelen. En solo 9 meses del año 2023 se cometieron 167 femicidios. Asesinatos que además dejaron a muchos niños, niñas y adolescentes sin su mamá. Mira, vamos a repasar ahí los números. Estamos viendo datos de femicidios y transvesticidios. Ahí vemos los panoramas. Y ahí vemos el vínculo que vos decías, ¿no? El de los transvesticidios, las muertes violentas de mujeres travestis y trans. Una muerte violenta de mujeres cada 23 horas, decía este registro. Y ahí lo pedimos que nos dejen ahí, porque ahí dice el anterior, si nos pueden repasar el anterior, porque hablaba un poco de esto de la muerte violenta cada 23 horas de mujeres lesbianas, travestis y trans. 338 de las cuales 219 fueron femicidios, femicidios vinculados y transvesticidios. 54 en contextos de economía delictiva, 58 en proceso de investigación y 7 suicidios feminicidas. Hay un porcentaje muy alto de dónde se producen estos femicidios. En el 70 y pico % de los casos es en la casa. Esto quiere decir que el lugar más inseguro para una mujer es la casa. Esto es lo terrible. Bueno, estamos acá para marcarle que nosotros vamos a darle un paso atrás. Estamos convencidas que a nosotras ningún gobierno nos regaló nada. De hecho, el gobierno actual es el responsable de que hayamos llegado a esta situación, tanto en materia de género como en otros problemas. Y por eso es que vamos a seguir en las calles, hoy más que nunca, para defender todos los derechos del movimiento de mujeres. Seguimos en las calles diciendo ni un derecho menos, ni un ajuste más. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, buenas noches. Esto es Redacción Abierta. Comenzamos haciendo un poco un balance, que es un poco lo que acostumbramos a hacer en estas épocas del año. Comenzamos con un trabajo de la producción, con un compilado por parte de la producción que trataba de rescatar datos de todo el país. Desgraciadamente, a la apertura de este programa decimos datos que a veces quedan desactualizados sobre femicidios, sobre los números de la violencia de género a nivel país, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. La agenda feminista no tiene solamente en sus preocupaciones, no solamente tiene la cuestión de la lucha y el combate contra la violencia más extrema de género, que era lo que poníamos ahí, sino también, bueno, lo vieron en esa enorme convocatoria que cada año es mayor del 25N, hablando sobre proteger y defender los derechos conquistados, y por eso también nos queremos asomar a lo que se viene. Hay un cambio de gobierno, hay un cambio de gestión, hay un cambio de improntas en los que serán las políticas estatales. A nivel nacional habrá que ver qué impronta también se le da aquí a nivel provincial, no solamente con esta cuestión semántica de la denominación de ministerios o secretarías, sino también con el impulso a ciertas políticas. Pero obviamente habríamos con lo más preocupante, lo más urgente. Según la Casa del Encuentro, 276 femicidios y travesticidios y 22 femicidios vinculados desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre. Números que no nos vamos a cansar de reiterar porque nos tienen que seguir preocupando, no solamente hoy, todos los días. Pati Paleros, periodista feminista, directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir, Ayelen Vadillo, Campaña Nacional del Aborto y Alerta Feminista, y Mariana Palmero, del colectivo Ni Una Menos, docente militante feminista. ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por estar. Buenas noches. Buenas noches. Pueden no coincidir con la presentación. Creo que bueno, la idea es abrir un poco el balance de este 2023 y ver también lo que se viene. Pate.
Bueno, en realidad es una cifra que es muy alarmante, que no nos sorprende porque también, digamos, para nosotros la violencia extrema es como un emergente de un montón de otras violencias que vamos también tanteando. La violencia política que ha sufrido este país desde hace más de un año es de alguna manera una corrida de margen que habilita otras violencias. Nosotras que trabajamos mucho juntas en los temas que tienen que ver con los derechos reproductivos, también las limitaciones que siguen encontrando las mujeres para acceder a sus derechos reproductivos, también habla de una resistencia de la sociedad a derechos que fueron conquistados con mucho consenso social. Digo, hay ahí todo un caldo de cultivo y una serie de reacciones frente a la ola verde que ha sido expandida por toda la región desde nuestro país, que de alguna manera esperábamos, y lamentablemente creo que las políticas públicas no han acompañado esta preocupación que venimos teniendo del incremento de la violencia. Lo que marcás de hace un año no es coincidente con lo que es la campaña o la parte más esfervorizada de la campaña, sino que ya lo vienen viendo hace un tiempo. Sí, sí. La violencia política, lo expreso un poco, me parece el hecho más evidente fue el ataque a la vicepresidenta, que es un hecho gravísimo y que yo creo que no hemos tomado dimensión de lo que implica como habilitación a otras violencias. Si nuestra vicepresidenta puede ser sometida al disparo de un arma cercano, me parece que eso ya habilita a otras violencias contra las mujeres con mucho menos poder e influencia que la vicepresidenta, ¿no? Mariana, ¿qué valencia haces? Sí, ¿qué tal? Coincido con esta mirada, de hecho la compartimos, la venimos analizando, creo que fue un punto de inflexión el atentado fallido a Cristina Fernández de Kirchner. Y por otro lado, digo, en esto que subraya Pate de este año de violencia política, hay una cuestión, es como cierta reinstalación de un discurso violento que ha hecho, digo, que ha puesto eje también en las violencias de género, que se ha instaurado digo, acabamos de salir de una campaña política en donde, por ejemplo, la idea del aniquilamiento del adversario fue un eje central de al menos dos fuerzas políticas que disputaban. Entonces creo que esos discursos violentos habilitan o nos ponen al menos en alerta para poder observar esto que está ocurriendo y para poder, digo, hacer una revisión hacia atrás de lo que sí se ha hecho. Coincidimos en que ha sido ineficiente o que por allí las políticas han estado orientadas a lo que tiene que ver con el llegar, nosotros decimos llegar tarde, ¿no? O llegar ya cuando el hecho está consumado, o políticas que vienen a parchar o acompañar algunas situaciones. Claro. Pero ¿dónde está la prevención? Digo, y pensar en políticas o en acciones vinculadas con la prevención, en un contexto en donde emergen ciertos discursos o que están, digo, no podemos desconocer que hay una tensión, que hay tensiones, que no hay acuerdos, pero que inclusive algunas discusiones que creíamos ya saldadas vuelven a emerger, y en un contexto en donde lo discursivo desde el poder político ha habilitado ese campo, ¿no? Lo ha vuelto a problematizar. Entonces estamos otra vez reiniciando discusiones en un contexto en el que quizás ya debiésemos estar en otro paso, ¿no? Dando otros pasos. Tenemos 4 años ya de gestión de un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades en la esfera nacional, pero también en la esfera provincial. Y podríamos estar en otra situación, ¿no? Al menos eso es lo que estamos viendo en este momento. ¿Ayelen? Sí, bueno, coincidiendo con Mariana y con Pate, hay una realidad sobre los discursos odiantes en los últimos años, se ha profundizado. Creo que también donde más hincapié han hecho es en las nuevas generaciones. Venimos viendo episodios de violencia muy grandes. Hace unos días, había una denuncia de unas chicas que en su propia escuela denuncian a sus compañeros, a quienes consideraban sus amigos, por notas y amenazas de violación. Obviamente, ese hecho no se ha consumado, pero hay una... de Buenos Aires. Sí, ¿no? En un colegio católico. Sí. Digo, esos discursos han repercutido directamente en las nuevas generaciones. Entonces, si el Estado... Nuevas generaciones que, digo, teniendo en cuenta también el análisis que hacen, uno confiaba en que vinieran un poco más
quizás trabajadas desde la educación formal, con la ESI, con un montón de herramientas que se tienen, que a veces intentaban desarmar lo de las viejas generaciones. Sin embargo, bueno, creo que también hay un regreso del discurso del poder, que digamos en las masculinidades donde se acentúa que los varones tienen mayor preponderancia al hablar más fuerte. Digo, quien, bueno, hoy todavía es presidente electo, hay, digamos, mucho hincapié en ese tono de voz, de volver a ese diálogo y de poner foco en un varón donde tiene que hablar fuerte, donde esa postura, digamos, de la masculinidad reforzada positivamente desde la agresión corporal, porque también nosotros tenemos mucho diálogo en la corporalidad, no solamente en la corporalidad, sino en el tono en que se utiliza para hablar y dirigirse a las mujeres y varones. A mí me parece que el Estado ha tenido un rol fundamental en todo este tiempo, no fue suficiente, pero hoy nos encontramos, digamos, bueno, con un nuevo escenario que nos replantea también a nosotras el diálogo con esas generaciones, porque muchas de esas chiques que fueron parte del 2021 cuando se aprueba la ley del aborto, que vos debes recordarlo, pero había muchas jóvenes, en ese momento eran muy chicas. Muchas de esas mujeres, que hoy ya son más grandes, hoy se consideran a favor del aborto, pero están también, digamos, dentro de un marco que es apoyar, digamos, a una propuesta mucho más de derecha. Claro. ¿No? Sí, que contradicciones que no están solamente en esas personas, digamos, que tienen muchas. Sí, porque ¿no? también, digamos, a la hora de hablar de la interrupción, cuando hablamos de la libertad, bueno, hay ahí una relación, ¿no?, entre lo libertario y la libertad, digamos, de la cual se ha estado generando un discurso sobre que ha sido muy vinculado, ¿no?, al ser libre, la libertad del comercio, la libertad económica. Entonces, bueno, la libertad de decisión sobre el propio cuerpo está vinculada de una u otra manera a ese discurso de libertad. Que bueno, hay una contradicción también entre ellos mismos. Porque... No, totalmente. Contradicciones que no escapan a ninguno, creo, de los que, bueno, habrán sido votantes de uno u otro espacio. Se ha dicho, o por lo menos se ha afirmado mucho en la campaña del presidente electo, quien va a asumir el próximo domingo, esta cuestión de, bueno, las políticas de género, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el cierre. A ver, quiero tratar de reflexionar con ustedes, bueno, cómo se viene, porque ahí veíamos, por ejemplo, la concentración del 25N en todo el país, y estamos hablando de un derecho o derechos que se defienden en la calle, que se hace sistemático, sin agredir a nadie, no en contra de nadie, sino a favor de ciertas políticas o ciertas conquistas. ¿Qué implica, por ejemplo, si a partir de, no sé si el 11 de diciembre hay una reestructuración de los ministerios para lo que son las políticas de Estado en ese sentido? ¿Qué creen ustedes? ¿Pate? Y en realidad yo vengo diciendo que en realidad habría que preguntarle a esta fuerza ganadora cómo piensan parar, o sea, si les parece que las políticas de género no sirven, que me digan cómo van a frenar 300 asesinatos de mujeres por año. O sea, si con políticas y con programas y con inversión y con un movimiento activo no podemos reducir esa cifra, yo les preguntaría cómo lo van a hacer, cómo lo piensan hacer, o no les interesa. Claro. Y si no les interesa, estaría bueno que lo blanqueen. Pero por otro lado, me parece que la violencia en todos sus aspectos es un fenómeno muy complejo, que requiere de un abordaje muy integral. Si hablamos de la violencia en el fútbol, ¿cuánto tiempo llevamos de políticas donde no pueden convivir las hinchadas y el problema de la violencia no se ha solucionado? Entonces, están pidiendo una solución mágica a la violencia de género que no va a existir. Y como decían mis compañeras, no ha habido trabajo de prevención, y yo sí coincido con algunos análisis que dicen que en el contexto de crisis generalizada y sobre todo la crisis económica y política que hemos vivido, el movimiento feminista siguió activo. Nosotros seguimos avanzando. Claro. Y las nuevas generaciones de pibas
nacen con una conciencia y una subjetividad de derechos que quizás en otros ámbitos no se ha visto. Y yo creo que eso sí genera como una suerte de sensación de privilegio para un sector que en realidad estamos luchando y conquistando y apropiándonos de derechos que nos corresponden, pero que puede haber una lectura de resentimiento respecto de lo que hemos ganado y que eso, bueno, puede generar un consenso en contra del camino que hemos hecho, pero siempre cuando se mueven las estructuras va a haber... Pero los feminismos son un aporte a la armonía y a un paradigma de convivencia social más igualitario. Le hacemos bien a la sociedad y eso me parece que a lo mejor no lo hemos podido transmitir debidamente. Tiene que ver con la demonización también a veces que hay. Por supuesto. ¿Cómo ven esto? Y también les quería preguntar porque también se habla de una reestructuración a veces que va a bajar directo a las provincias. Córdoba, por ejemplo, ya habló de una reestructuración de ministerios a secretarias. Uno a veces piensa, a ver, los que nos miran del otro lado dirán, bueno, una cuestión semántica, no me importa si es ministerio o secretaría, si tiene importancia, calculo, digamos, si un ministerio no tiene rango de, digamos, lo vimos en salud, por ejemplo. Simbólico y pero es simbólico y económico, claro. Es económico y es un presupuesto. Sí, perdón, bueno, retomando un poco también lo que planteaba Pate, es decir, bueno, a ver, es simbólico, digo, porque hay algo que ha ocurrido en este último tiempo que es ir contra los símbolos, ¿no? O una cuestión, esto que decíamos, el discurso como condición de posibilidad de otros discursos, pero sí hay una decisión que es política, digo, en la decisión política va el aniquilamiento del símbolo o el borrar ese símbolo, pero también el quitar presupuesto. Pero por otro lado, y esto sí nos parece porque también lo hemos dialogado mucho, en relación con los espacios que se fueron creando en este gobierno que concluye, también hubo deficiencias. Hubo deficiencias en relación a dotar de dinero para poder llevar adelante una política, un programa, alguna acción, pero a su vez precarización de quienes estaban trabajando y quienes van llevando. Entonces hay muchas complejidades que se ponen en juego y nos parece que el descender de rango de ministerio a secretaría fundamentalmente va en un retraimiento de la inversión que se pueda hacer y que ya lo vemos también en la ausencia de la agenda de género, lo vimos en las campañas, pero también no es algo que se esté debatiendo ahora, salvo algunas declaraciones que aparecen por allí salpicando y que a nosotros nos preocupa, pero por ahí el grueso de la sociedad dice, bueno, si nosotros tenemos que garantizar cómo vamos a comer, no me importa cuántos ministerios quedan, ¿no? Entonces, bueno, hay una situación compleja que se juega ahí. Y en base a eso, ¿cuál será la agenda, crees, de este 2024 complejo que se viene? Bueno, habrá que ver cómo arranca la nueva administración. Me parece que bueno, el rol del Estado está clarísimo de que ha sido sumamente importante a pesar de que nosotros consideramos de que no ha sido... Sí, que ha tenido deficiencias. Un montón muy deficitario. Pero sí me parece que en la reducción o sea, cuando pensamos los rangos y las reducciones de presupuesto, no solamente en los sectores más vulnerables se van a tener que organizar, porque las que principales organizadas a la hora de sostener lo económico en los sectores más vulnerables son las mujeres, no solamente van a estar vinculados a esa organización, sino también a pensar nuevas construcciones de redes para poder garantizar la compañía, el acompañamiento a mujeres que están en situaciones de violencia. No nos olvidemos que las mujeres, la mayor problemática que encuentran a la hora de salir de una situación de violencia es económica. Entonces, si el Estado reduce el presupuesto y nos encontramos en una crisis económica mayor, va a ser muy difícil para esas mujeres poder salir de esos hogares, porque, o sea, el aumento del desempleo ya se está, viendo, todavía no ha asumido este nuevo proyecto político, pero ya estamos hablando de desocupación, estamos hablando de desempleo. Bueno, eso impacta directamente en esos hogares y en esas mujeres que muchas veces no salen de esos hogares porque son las jefas de hogares.
Son las que sostienen las familias, sostienen la crianza. Bueno, va a ser un escenario muy complicado. Creo que la mayor fortaleza que tenemos los feminismos es la organización, es el estar atentas, es ver de qué manera vamos organizando frente a las distintas circunstancias. Creo que hemos construido una agenda y hoy tenemos una sociedad que es consciente de sus derechos y que también es consciente de a dónde puede acceder para manifestar la presencia del Estado. Con esto digo, la comunicación con el 144, que veremos qué va a suceder, ¿no? Con esas líneas que han sido sumamente importantes a la hora de evitar situaciones de violencia más profundas. Conquistas que obviamente se han reflejado en políticas públicas, pero que han sido del movimiento. No me queda más tiempo. ¿Querés cerrar con algo cortito? Simplemente. Breve. Mariana. ¿Qué hemos aprendido? Digo, al menos la acción que nos dejó la sanción de la IBE, que tiene que ver con la organización del movimiento feminista, pero también tiene que ver con la posibilidad de articular con sectores. Digo, estamos hablando de un 50% de la población que al menos ha sido reactiva a este discurso, o el discurso que lleva el proyecto ganador, el que va a asumir ahora. Entonces, digo, ahí hay una cuestión de abrir diálogos y de ver qué posibilidades de fuerzas podemos construir. Digo, el feminismo también tiene que empezar a pensar en eso. Y cierro diciendo, si me permiten, hoy se cumple un año de la desaparición de Anaí Bulnes. Anaí Bulnes desapareció el 5 de diciembre de 2023. Santiago Campos Matos está en este momento preso, acusado del 2022, de femicidio. Espera, hoy salió, de hecho, el portal de aquí de los SRT lo sacó. El juicio está previsto para el primer semestre del año que viene, pero todavía no sabemos qué hizo con el cuerpo de Anaí, así que desde el Movimiento Feminista de Córdoba la recordamos, abrazamos a su familia y exigimos justicia. Sumo a eso, que para que vean a veces quienes banalizan, mañana los familiares de Cecilia Basaldúa, se van a juntar con el fiscal general de la provincia para exigirle que designe un fiscal para la causa. Estamos hablando de años y años de espera de esa familia. Bueno, de eso se trata, de ponerlo en el tapete. Gracias a las tres por delinear un poco esto que viene para el 2024, este 2023 que termina, lo que vendrá. Nos vamos a la pausa. Próximo bloque hablamos sobre un triste aniversario que se cumplió este domingo, 3 de diciembre, pero de 2013. Acuartelamiento policial y el momento en el que algo se rompió en la sociedad cordobesa. Pausa, ya venimos. Dios.